alabo a Dios por el despertar que ha habido en las mujeres. Una, alabo a Dios por la obra del Espíritu Santo en las mujeres y aunque también en los hombres, porque debido a eso hay mucho varón que ahora está viendo la gloria de Dios también, pero buscando a Dios de una manera personal. Pero también alabo a Dios por las mujeres que se han dispuesto y sometido a la voluntad de Dios y al discipulado de mujeres. Esto no es solo la obra del Espíritu Santo, sino también el trabajo del Espíritu Santo en nuestro sometimiento. Y esto dice que las mujeres de Misión Cristiana El Calvario son de Dios y que el Espíritu de Dios está en sus vidas. Este fin de semana se celebró el congreso en el área de Huehuetenango y fue una tremenda bendición. 500 personas, más de 400 mujeres y luego niños y varones, hacían más de 500 personas que asistieron a ese congreso que fue tremendo. Fue algo glorioso, las mujeres con hambre, con sed del Señor, deseando y diciendo queremos ver reforma aún más, queremos ver los cultos de la sede, queremos más del Señor, o sea, gente con hambre y con sed del Señor. Y yo alabo a Dios por la obra del Espíritu Santo en cada área, en cada lugar donde el Espíritu del Señor se ha estado moviendo de una manera preciosa y gloriosa. Así que doy gloria a Dios por los diferentes congresos de mujeres porque nos están revelando la obra de Dios, que lo que Él dijo con las mujeres lo está cumpliendo, que lo que Él dijo que iba a hacer y a pasar en la vida de las mujeres está pasando. Alabo a Dios por ello y le bendigo porque grande es su poder y su misericordia en todas las cosas. Gracias a Dios estamos viendo al Señor obrar en todo. He estado recibiendo mensajes, incluso testimonios de hermanos que están recibiendo milagros del Señor. Milagros gloriosos, milagros donde ya los doctores han dicho no hay esperanza, no hay solución, no hay remedio, pero gloria a Dios que en Cristo Jesús sí hay vida y hay respuesta. Así que gloria a Dios por los diferentes testimonios y les he pedido que los suban a las redes sociales para que no solo sea un testimonio aquí porque no puedo explicarlo por causa del tiempo, todo lo que me cuentan de lo que Dios hizo, pero sí en las redes sociales así todos conocemos lo que Dios está haciendo. No calle lo que Dios está haciendo. Generalmente nos conformamos con testificar en la congregación, pero no con testificar a nivel general. Le decía una vez a uno de los siervos del Señor, mira, yo no miro que cuando el Señor sanó al cojo, a los leprosos o a los ciegos o a los diferentes, que los trajo y para en la reunión de los 12 apóstoles y les dijo, bueno, ahora yo quiero que ustedes testifiquen aquí. Nunca veo que Él llevó a alguien a testificar allí, sino sí los llevó a que testificaran. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No estoy diciendo que ya no lo haga a nivel de congregación. El asunto está que nos quedamos solo porque ya testificamos en la congregación. Pensamos, yo ya di mi testimonio. No, dio su testimonio en la congregación, pero le hace falta a los demás. Así que súbalo a las redes sociales y cuente las grandes cosas que Dios ha hecho con usted, porque de que Dios se está moviendo en Misión Cristiana El Calvario, está moviéndose de una manera gloriosa y poderosa, y es el tiempo de contar y de transmitir lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Hemos estado hablando estos días sobre la parábola de la levadura que gracias a Dios ha venido a renovar nuestro entendimiento y a colocarnos en una posición correcta para una relación correcta con Él.
nos ha estado dando un entendimiento claro de lo que el Espíritu del Señor quiere en nuestra vida. Ahora, hemos estado hablando sobre el fuego de la obra de Dios en nuestra vida. Eso lo hemos estado trabajando ya varios lunes, y el problema es que tenemos una idea equivocada de fuego. Cuando hablamos de fuego, pensamos rápido en el infierno. Cuando hablamos de fuego, pensamos rápido en destrucción, en el juicio final. Para serles francos, si usted revisa en cualquier libro o en cualquier cosa cuando habla de la levadura y del fuego, rápidamente cuando hablan del fuego lo están llevando hacia el juicio final. Pero como decíamos, aquí no nos está hablando del juicio final ni de las cosas eternas. Aquí nos está hablando de lo eterno que está en nosotros para expresarnos aquí en la tierra la gloria de Jesucristo. La levadura y este poder de Dios no es para expresar allá en el cielo cuando la iglesia esté como esposa del Cordero, allá sentado juntamente con Cristo. No, esta es expresión de la levadura para que aquí en la tierra nosotros revelemos al Cristo glorioso y poderoso. Y lo voy a ampliar más dentro de un momento. Ahora bien, hablando del fuego entonces, el fuego lo que hace, dice en 1 Corintios, es revelar, es mostrar, 1 Corintios 3, cuando habla del fundamento y luego habla de que el fuego hará la prueba por causa de que si hemos sido edificados en oro o en plata, en piedras preciosas o en heno, en hojarasca o en madera, y dice el fuego hará la prueba. ¿Para qué es el fuego? Para que haga la prueba de lo que nosotros estamos haciendo. Para que cada día, como algo cotidiano, esté expresando y esté dándonos a conocer qué es lo que todos nosotros hemos hecho. Ahora, el fuego no es solo para probarnos y mostrarnos qué es la talla o cuál es la talla que estamos dando o el nivel espiritual que estamos teniendo, o si en esa talla estamos demostrando la expresión de Cristo. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que ahora vamos a ver un paso siguiente del fuego? El propósito del fuego es para cocinar, es precisamente, no es para quemar, es para, en este caso, es para cocinar, es para que aquello leudado tenga vida, tenga sentido, tenga razón de ser, porque después de que la masa que ha sido leudada es pasada por el fuego, entonces viene y resulta lo que conocemos. En este caso, de acuerdo a la versión que leímos hace unos lunes, dice para que se haga pan. Ahora, hemos estado hablando del pan. Ahora, el pan, entonces, ¿qué es el pan? El pan es un producto terminado en esa etapa para ser usado. El pan es un producto que ya ha cumplido ese proceso. Entonces, el fuego no es para eliminar, el fuego no es para matar a alguien, no es para quemarlo, sino el fuego es para que en cada etapa usted y yo seamos producto terminado. Lo explico de esta manera. Hemos entendido la plenitud de Cristo como algo que se inicia en el nuevo nacimiento, pero estamos viendo la plenitud de Cristo hasta allá al final. Cuando la plenitud de Cristo no es algo que es el resultado de algo consumado y que ahí baja la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es el resultado de que desde que nacimos de nuevo estamos empezando a dar la talla y en cada fase estamos dando la plenitud de cada etapa. En este caso, por eso es que estoy usando ahora el término producto terminado, porque allí en esa etapa, al cocinarse, al meterlo al fuego, la masa leudada resulta pan. Pero ahí no termina su función.
y la quiero explicar con la vida de Jesucristo. Leamos aquí en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 viene Jesucristo y Él se presenta como el pan de vida. Él se presenta como el pan de vida. Por ejemplo, en el versículo 47 y 48. De cierto, es Juan 6, 47 y 48. De cierto os digo que el que en mí cree, o el que cree en mí, tiene vida eterna. Ahora el 48. Fíjese que está hablando de su persona, pero después ya hace realidad la expresión del pan. Ahora, ¿qué dice en el versículo 48? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Estuvimos hablando en Reforma del lunes pasado de que Dios tiene su yo, Dios tiene yo. El yo no es malo y aquí vemos que Jesús también tiene yo soy. ¿Por qué? Porque nos están hablando en función de personas, en calidad de personas, porque Dios es una persona, pero ahora Cristo como persona, yo soy, porque nos está hablando de que Él tiene un yo, es una persona consciente, por eso Él ahora está cumpliendo esta función del pan de vida. Ahora, explico esto para aquellos que de alguna manera no escucharon Reforma el lunes pasado, pero vuelvo a aclararlo. El hecho de que Dios nos haya formado a su imagen y semejanza, por eso es que Él puso en nosotros también voluntad, el yo. ¿Para qué? Porque somos a su imagen y semejanza, por eso nos hizo personas, así como Él. Yo recuerdo que en teología me enseñaron a mí que Dios no tiene forma, sin embargo aquí sí nos describe que Dios es una persona. ¿Por qué? Porque tiene voluntad propia. Si ustedes recuerdan en la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo, venga tu reino, pero hágase tu voluntad, y expresa que el Padre tiene voluntad, es persona. Ahora, también Cristo se presenta como persona, solo que como una persona sometida a la voluntad del Padre y a lo que el Padre le había enviado a hacer. Sigamos viendo entonces ahora esto. Yo soy el pan de vida. Y luego el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese pan fue bueno para conservarlos y para alimentarlos y para hacerlos pasar esa etapa, pero murieron. Entonces él aclara ahora, versículo 50, hablando de él, no dice ese, es el pan que descendió del cielo. Ahora, no solo es el pan de vida, sino el pan enviado del cielo. Está hablando de su origen. Está hablando de su función celestial, está hablando de su expresión aquí en la tierra como un hombre que está viviendo en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora pues, en el caso nuestro, que lo entendemos desde esa manera, Jesús estuvo viviendo en la función y en la expresión del reino de los cielos. Por lo tanto, trajo el cielo a la tierra en el sentido de ¿qué? De que su expresión no solo fue porque tenía poder, sino porque estaba viviendo en una dimensión del reino de los cielos, en este caso celestial. ¿A qué me refiero? Que sobrepasó los límites de la naturaleza, sobrepasó los límites de la gravedad, sobrepasó los límites de cualquier circunstancia y demostró la eficacia de su poder y de su realidad del reino de los cielos.
y demostró que el reino de los cielos no está limitado a las leyes de este mundo, sino que el reino de los cielos trasciende y es más glorioso y poderoso que cualquier circunstancia. Por eso es que si usted ve, cuando multiplicó los panes, solo por haberlos bendecido, y los panes fueron multiplicados. Cuando se los dio a los discípulos y los discípulos a las personas, ahí daban más y más y más y más y hasta que comieron 5,000 hombres más mujeres y niños. Y todavía recogieron una cantidad de cestas de pan. Ahora, ¿qué nos dice esto? Eso es ilógico. O sea, eso no cabe en la lógica humana. No se puede, es imposible. Pero como él se estaba moviendo en esa dimensión del reino de los cielos, en una dimensión no solo de poder, sino en la esfera de manifestar la expresión del reino de Dios aquí en la tierra, ahora él se movía como pan, precisamente en esa dimensión. ¿Por qué? Porque ahora él aclara en el versículo 50, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Por eso es que usted y yo tenemos no solo el derecho, sino tenemos la vida eterna. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Versículo 51. Mire cuántas veces está resaltando del pan. Yo soy el pan vivo. No solo es el pan de vida, no solo es el pan que descendió del cielo, sino ahora dice, yo soy el pan vivo. Es el pan real. Es el pan que el Padre envió, que dice que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y así sigue hablando después sobre el pan como la expresión de su carne, y está hablándonos de la redención, pero por hoy no quiero tocar ese punto de meterme de lleno a la redención, sino solo en una parte nada más la voy a manejar. Ahora bien, ¿qué está hablando Jesús? Fíjese que en el 48, yo soy el pan de vida. No dice yo seré el pan de vida. En el 49 habla de un pan que comieron los que estuvieron en el desierto. Pero en el 50 dice, este es el pan. No dice esto va a ser el pan. En el 51, yo soy el pan vivo. ¿De qué está hablando? De algo ya concluido en esa fase, en esa etapa. Ahora, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que cada etapa de nuestra vida, el hecho de ser leudados, no es para que toda la vida estemos siendo leudados y hasta allá al final demos la talla, sino en cada etapa tenemos que dar la talla. Cada etapa de nuestra vida. Aquí vemos que Jesús no había terminado su redención. Digo terminado su redención, luego lo explico. No había terminado su redención, pero ¿qué pasó? Él ya se presenta como producto terminado. Yo soy. Ahora, porque él sabía que ya era un producto terminado, voy a decir así, después de haber pasado el ser leudado durante 30 años y ahora que fue probado, fue por darme a explicar y continuar con el punto que estoy hablando de la levadura, ahora que ya fue hecho pan, ahora él se expresa como pan y puede servir. ¿Por qué en nuestro caso nos cuesta servir o nos imposibilita servir? ¿Por qué razón? Porque no nos consideramos que en cada etapa estamos siendo leudados y somos producto terminado. Por eso es que nosotros debemos examinar nuestra vida y ver que no vernos hasta allá al final,
sino ver cada etapa que tenemos que cumplir, el proceso y dar la talla para que de esa manera, así como esa parte ha concluido, no significa que todo haya concluido, pero esa parte que ya concluyó, esa fase que ya concluyó, podamos servir de acuerdo a esa fase que ya está concluida. El asunto es que queremos servir, pero como todavía vemos hasta allá al final, cuando Cristo venga, la iglesia será gloriosa. Entonces, como no vemos que somos una iglesia gloriosa, decimos, no puedo servir a Dios porque no estoy completo, totalmente concluido todo el trabajo en mi vida. Ahora, lo voy a explicar con diferentes aspectos. Lo explico con la vida de David. Viene el Señor, el rey David, pero antes de ser rey, cuando es escogido, el rey llega a Samuel a la casa de Isaí y empieza a ver a sus diferentes hijos, a los hijos de Isaí, dice, este es, y el Señor le dice, no, no es ese. Este otro es, no, no, no es ese. Le dice, es que tú estás viendo lo que toda persona ve, lo de afuera, pero yo veo el corazón. Yo veo el corazón. ¿Qué estaba viendo el Señor? No capacidades, no destrezas, no, porque ellos habían sido entrenados para el ejército, tenían capacidad para ir a la guerra. En otras palabras, un guerrero de rey, qué tremendo, se hubiera elegido a ellos. Pero como él estaba viendo el corazón, el sometimiento hacia lo que el Señor quería, y él mismo lo dijo, porque él hará todo lo que yo quiero que haga. Ahí está el punto. No estoy diciendo que no importa que tengamos capacidades o destrezas y todo eso, sino estoy hablando de que cuando alguien está sometido a Cristo, las destrezas y las capacidades y las habilidades de Cristo mismo se expresan en nuestra vida. Se vuelven realidad en nuestra vida, son realidad en nuestra vida porque ahí está la genética expresada. Ahora bien, veamos entonces en el caso de David. Él fue entrenado, ¿dónde? No en el ejército, él fue entrenado con el león, con el oso, él fue entrenado cuidando las ovejas, él fue entrenado agarrando su honda y metiendo su piedra y tirando la honda y acertando, y mataba al león y mataba al oso. Así fue el entrenado para eso. Muy diferente a lo que el mundo esperaba, a lo que el ejército de Saúl esperaba, a lo que Goliat esperaba que llegara una persona preparada. Viene el gigante Goliat y llega preparado con espada, con escudo, con lanza y con el yelmo, con toda su armadura de guerra, porque él llevaba un formato, él llevaba la imagen de que iba a enfrentarse con alguien de acuerdo a lo que él estaba amenazando. No estoy hablando de las palabras, sino de acuerdo a lo que miraban en él una amenaza, un guerrero experto, y que así van a enviar un guerrero experto. El enemigo siempre espera que tú lo ataques por donde él está atacando y de la forma en que él está atacando. Eso es caer en la trampa del enemigo. Ahora viene David, entrenado y capacitado en la escuela de Dios, muy diferente a esto, a sus hermanos que iban preparados para supuestamente enfrentar a Goliat, pero tuvieron miedo por su actitud de verlo gigante, preparado. Se había corrido la fama de que este hombre al que atacaba lo mataba. Entonces todo el mundo le tenía miedo, porque estaban tratando de enfrentarse en la misma forma en que él los estaba enfrentando a ellos. Cuidado con eso, porque eso es una de las trampas del diablo en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en los negocios y en todas las cosas.
Ahora viene entonces, en la escuela del Señor viene David y fue preparado. Le ponen el traje y no funciona. No porque David fuese un incapacitado, no porque David no fuese preparado, sino sencillamente porque no era el traje adecuado en la preparación en la escuela del Señor. Todo aquello que te pongas del mundo en el Señor no te va a servir para nada. Te va a servir de estorbo, te va a servir de carga, te va a servir de tropiezo, te va a servir de impedimento para hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Por eso es que has sentido el diseño como carga en algunos casos. Por eso es que lo has sentido difícil, porque estás utilizando un traje del mundo que no corresponde a la escuela que el Señor te ha enseñado. Cuando le ponen a David el traje, voy a decirlo así, humanamente adecuado para enfrentar al gigante, no pudo. Porque no era el traje según las reglas del mundo, ni según las reglas del ejército para enfrentar a un Goliat, ni era el Goliat el que debía determinar cuáles eran las vestiduras de la persona preparada por Dios. Es Dios el que determina cómo tienes que ir. Y David fue en la preparación de Dios, en la escuela de Dios, y enfrenta al gigante. Y por eso el gigante se siente así como, bueno, ¿y qué me mandaron? En su mente le esperaba un gran guerrero al nivel de él, y si fuera posible un gigante, porque él quería vencerlo, él quería sentirse todo un héroe. Sin embargo, en el momento ya, cuando ve a David, David no solo empieza a hacer proclamas, aunque Goliat le dijo que le iba a dar la carne a los perros y que iba a matarlo y que iba a destruirlo, y que como que fuera a saber que venía a enfrentarlo con palos, se burló de él. Porque el mundo siempre se va a burlar de lo que tú hagas en el Señor, porque no les va a parecer lógico, los va a ver absurdo. Sin embargo, en Corintios, en una versión dice, cuando habla de la sabiduría de Dios, dice, porque el absurdo de los hombres, hablando de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque no se ajusta. Que era absurdo que alguien sin escudo, sin espada, sin lanza, que alguien sin yelmo, que alguien sin protección y sin preparación de ejército llegase a pelear con un experto en la guerra. Era absurdo totalmente. Llevaba todas las de perder. Sin embargo, él iba preparado en la escuela de Dios. Viene y él le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y por lo tanto, te venceré y tú eres un incircunciso. Lo colocó en su lugar respectivo. David a Goliat. ¿Por qué no se intimidó David? Y dijo, cierto, yo no vengo con espada ni escudo, no tengo la preparación de este. No, él sabía, como dice uno de los salmos, quien adiestra mis manos para la batalla. Él no solo había sido preparado por Dios, sino había conocido que Dios lo había preparado. El asunto que los discípulos hoy, o la iglesia en general, hablando de Misión Cristiana del Calvario, y por qué no de la iglesia en general, no hemos entendido que Dios nos ha estado preparando. Porque vemos onda, vemos piedras, porque hemos visto al león, hemos visto al oso, y vemos como algo insignificante. Cuando lo que Dios está haciendo es preparándonos para lo glorioso, para matar los Goliat. Pero hemos visto como algo insignificante lo que Dios ha hecho, y nos hemos visto que no estamos dando la talla, porque no nos hemos visto como producto terminado. David, cuando llega con el gigante,
Él llega entendido que Dios lo había preparado para ese momento y por eso le dice, así como el león, así como maté al oso, así como me ha guardado con todas las demás ovejas, así ahora hará el Señor contigo. Yo te venceré, le dice. ¿Por qué iba tan seguro y le dice, yo te venceré y te mataré? ¿Por qué? Porque él sabía que ya iba totalmente preparado para enfrentar al gigante. Producto terminado. En relación al tema que estamos trayendo, el pan ya terminado, concluido para vencer al Goliat. Ahora David siguió con las diferentes etapas porque después no solo se preparó en el ejército, sino preparó un ejército y después llegó a ser rey. Cada fase tenía su preparación, pero en cada fase tenemos que dar la talla y David lo entendió. Así como vino Jesús y dijo, yo soy el pan de vida, no dice yo voy a ser, ni tampoco dice yo estoy siendo el pan de vida. Yo soy, ya se miraba como algo concluido, terminada esa fase, por lo tanto él ya estaba formado para servir a Dios y para cumplir su propósito. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida? Pero como vemos tan insignificante su obra, porque nos comparamos con lo del mundo, nos comparamos cómo va armado el Goliat, cómo va armado el mundo, el sistema del mundo, pensamos que lo de Dios es insignificante y eso es una de las trampas del diablo para que nunca te veas que estás dando la talla y que estás calificado para matar a los Goliat. Ahora David no todo el tiempo empezó a pedir Goliat y Goliat, Goliat, no hizo de eso un método. Reconoció que tenía que seguir las diferentes fases y que tenía que seguir los diferentes niveles hasta llegar a ser rey y todo el resto. Ahora, ese es el punto importante. ¿Cuántas veces nosotros somos estorbados y el Señor nos pone Goliat en el camino, pero como no vemos que vamos armados a la preparación y al estilo de los Goliat, al estilo del mundo, nos sentimos inferiores e incapaces y decimos yo no estoy dando la talla? Jesús vio y no solo se sintió, sino él mismo identificó y conoció que él ya era un pan, un producto terminado. Yo soy el pan de vida. No estoy hablando de la redención terminada, sino estoy hablando de esta etapa. Por eso era que podría servir, por eso era que podía hacer las cosas, por eso era que podía sanar los enfermos, por eso era que podía enseñar la revelación del Padre y podía ser el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué el enemigo ha paralizado a la iglesia? ¿Y por qué usted mismo se ha dejado paralizar? El enemigo puede lanzar todas sus intenciones y todas sus amenazas, pero es lo que usted y yo estamos permitiendo. Y si lo ha paralizado como familia y como iglesia o como grupo de comunión familiar, no es él el que tiene la culpa, es usted y yo. Porque estamos viendo y comparándonos con el mundo, no tenemos las armas que tiene el mundo. Imagínese si David hubiese dicho, bueno, es cierto, tú tienes escudo, tú tienes lanza, así que yo no puedo pelear contigo. No, él dijo, yo te mataré y te venceré. Él se sintió no solo capacitado, sino él se sintió un producto terminado para esa fase, para poder cumplir con esa fase. ¿Por qué razón no podemos servir a Dios? ¿Por qué razón no? Cuando él dice que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿por qué no podemos realizar la obra de Dios? Porque nos sentimos incapacitados, nos sentimos incapaces, nos sentimos que no damos la talla. ¿Por qué? Porque no nos vemos como producto terminado en cada fase. No es que nos creamos producto terminado, sino es que nos veamos tal como hemos sido en Cristo.
y porque no hemos visto que cada fase hay que terminarla y hay que dar el 100% o el 10% como es en muchos países. En otras palabras, hay que dar la talla total en esa fase. Lo explico de esta manera. Cuando el Señor hizo y ordenó la creación, el primer día hizo algo y dice, y vio Dios que era bueno. El segundo día, y vio Dios que era bueno. Y el tercer día, y vio Dios que era bueno. Y al final, dice, y vio Dios que todo era bueno. ¿Qué significa la palabra, y vio Dios que era bueno? Vio que cada día, cada etapa, estaba dando la talla exacta de lo que el Señor se había determinado, y que esa talla estaba lista y preparada para continuar el siguiente día hacia la segunda etapa, para que luego diera la etapa del segundo día exacta y completa. El segundo día da la talla exacta y por eso vio Dios que era bueno, y eso lo califica y dice, es bueno. Cuando dice que es bueno, no solo que es bonito, no solo que le agrada, sino que está dando la talla exacta. Y va al tercer día, pero ¿por qué pasa al tercer día? Porque ya el segundo día había dado la talla completa. El asunto es por qué no podemos pasar a otros niveles y crecer y desarrollar, y por qué no podemos servir a Dios. Precisamente porque cada fase no estamos concluyéndolas para poder llegar al final y decir todo es bueno en gran manera. Ya no solo cada etapa, sino todo es bueno en gran manera. Ahora, cuando vemos la prueba de fuego que nos leuda y que precisamente permite que ese leudamiento cumpla su cometido y que se vea, porque al crecer y al ser pan es notoria la realización o la eficacia del fuego y del leudamiento. Por eso es que resulta pan. Ahora Jesús como pan pudo servir. Yo soy el pan de vida, el que a mí, y yo soy el pan, y todo aquel que viene a mí tiene vida eterna. Todo aquel que viene a mí va a recibir todo el origen del cielo. ¿Por qué? Porque es un pan enviado del cielo. Toda la revelación y todo lo que el Señor iba a dar era precisamente no un producto terrenal, sino era con una sabiduría celestial, dada por el Padre a alguien que estaba aquí en la tierra, en este caso Jesús, como hombre manifestando y expresando la gloria del Padre. Qué importante entonces es ver cómo el Señor quiere que cada etapa nosotros demos por terminada la etapa. No que yo diga, ya terminé esto, ya estuvo, y que a nuestro parecer quedó bien. No, Él nos prueba para ver cómo está cada etapa. Por eso es que debemos ver la prueba bajo dos puntos importantes. Generalmente solo la hemos visto bajo un punto. Por ejemplo, una prueba, el Señor me estuvo probando hace una semana, pero luego vemos, y dentro de 2 meses el Señor me probó económicamente, aquí me probó en la enfermedad, pero aquí me probó en la economía, pero aquí me probó en cualquier otra cosa que pudiésemos decir. Y vemos una prueba parcial, cuando el Señor realmente, cuando hizo y ordenó la creación más que todo, y en Jesucristo también, el Señor lo probó no parcialmente, sino lo probó desde el momento en que nació hasta el momento en que subió al cielo. Lo explico de esta manera. Cuando vemos pruebas solo parciales, entonces pensamos, me está probando en mi economía,
pero no nos damos cuenta que nos está probando en todo. En el caso de Jesús, por ejemplo, cuando fue probado en el desierto y fue llevado a la tentación, no solo era la prueba de comer el pan, no solo era la prueba si le hacía caso al diablo y se dejaba caer en las trampas del diablo, de decirle tírate y échate allí porque a sus ángeles mandará cerca de ti. No, él demostró que no se dejaba llevar, impresionar por las cosas del enemigo, no se dejaba manejar, sino él era controlado y guiado por el Padre, por lo que el Padre le había dicho que debiese ser y hacer aquí en la tierra. Por eso él no se dejó manipular por ninguna de las cosas. Si postrado me adorares, yo te voy a dar todo. No negoció con él. Ahora, algunos solo vemos hasta allí la prueba, la tentación esta. Pero, ¿qué hay de todos esos 40 días que pasó Jesús ahí en el desierto? ¿Qué hay de todo ese tiempo que pasó? Sol, la soledad en las noches. Imagínese, en el desierto hay animales, serpientes, y generalmente en los desiertos hay serpientes venenosas. Jesús se cuidó aún en el desierto, no salió quemado, chamuscado del sol y con un montón de ampollas en la cara y en su cuerpo y todo ¿qué? Arruinado. No, mire, él fue probado en todo, ni salió de mal carácter 40 días solo. Uy, hay personas que no pueden estar ni una hora solo, mucho menos un día solo. No pueden estar. Ahora imagínense 40 días allá, metido en el desierto, en esa soledad. Estoy hablando de que no había una persona más. Claro, Dios, el Padre estaba con él. Pero imagínese así. Era para momentos de sentirse irritado o sentirse afectado, desesperado, o empezar a tirar piedras y a mostrar su tensión. Todas esas cosas Jesús estuvo siendo medido en esa prueba. Si se enojaba, si no se enojaba, si se ponía tenso o no se ponía tenso. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 20? Pues, ¿por qué bajémosle pues mejor a 3? O mejor hagamos tal cosa. O un ayuno parcializado que realmente no existe, pues como llaman algunos el ayuno de Daniel y otros, que eso no es cierto. Ahora, ayuno es ayuno, pues, pero solo estoy dándome a entender qué tal si Jesús hubiera actuado de esa manera. Y si hubiera llevado sus panes por ahí escondidos o decirle a la piedra, bueno, pues ya que él tenía el poder de convertir cualquier cosa en pan o multiplicar cualquier cosa y decir, bueno, es pan y voy a comer aquí a escondidas yo solito, nadie me va a ver. Jesús estaba siendo probado en todo eso. No solo si caía en la trampa del diablo, sino en la expresión de su carácter. Y eso es lo que no notamos cuando estamos siendo probados. Si, por ejemplo, estamos siendo probados con la economía, pensamos que nos va a proveer y que vamos a tener dinero, pero no nos damos cuenta que nuestro carácter está siendo probado. Nuestras relaciones, nuestro grado de fe, nuestro grado de confianza, nuestra relación con los hermanos, nuestra frecuencia o permanencia en Cristo Jesús, en la relación de adoración y de exaltación, todo eso está siendo probado. No vemos una prueba integral, sino vemos una prueba parcial. Sin embargo, Jesús fue probado en todo. Ahora, no solo fue probado en la tentación, ni solo fue probado en la cruz, sino la Escritura dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente desde que nació. Él ahí fue probado. Y se lo explico con esto. ¿Por qué?
Dice que fue un cordero sin mancha. Él no fue cordero cuando fue sacrificado en la cruz. Él venía en esa función de cordero desde que nació y desde allí empezó a dar la talla. Por eso la redención no comenzó en esos 3 días en que mataron y que Jesús estuvo muerto y luego resucitó. Esos 3 días no es la redención. La redención comenzó desde que Él nació. Por eso era que tenía que ser un cordero sin mancha. Un cordero que diera la talla en todo el sentido de la palabra. No solo esos 3 días. No, para que fuera presentado como cordero sin mancha, quiere decir que todos esos 33 años y medio, Él pasó la prueba, Él dio la talla. Cada etapa de su vida, Él la vio como prueba. Él vio que el Padre estaba viéndolo para dar testimonio de Él, para poder presentarse como el verdadero cordero digno de ser inmolado. Digno de ser inmolado, por eso tenía que ser sin mancha. ¿Qué significa esto? Que usted y yo somos probados en todas las áreas de nuestra vida. Es una prueba cotidiana. Es una prueba que nos mide. Como dije la otra vez, cómo nos relacionamos con la esposa o con el esposo, con los hijos, como familia. Cómo nos relacionamos con los hermanos en la congregación. Cómo nos relacionamos con los amigos. Cómo nos relacionamos con los compañeros de trabajo. Cómo nos relacionamos en la universidad. Cómo nos relacionamos como ciudadanos, cómo nos relacionamos como pastor, cómo nos relacionamos como siervos de Dios, cómo nos relacionamos como discipuladores, cómo nos relacionamos como el grupo del pastor o asistencia pastoral. En todas esas áreas el Señor nos está midiendo. Cada etapa, cada segundo de nuestra vida, Él nos está midiendo. Por eso dice que de todo lo que digamos entregaremos cuentas, pues. Pero yo dije tal cosa tal día. Él nos está midiendo porque Él nos ve. Por ejemplo, a la iglesia, a las 7 iglesias en Apocalipsis, Él que dice, yo te conozco. Yo los conozco, yo conozco tus obras. En otras palabras, no me vengan con excusas, pero tampoco me vengan con justificaciones, pero tampoco me vengan a decir cosas que no han hecho, que ustedes creen que lo han hecho. Yo los conozco, ¿pero por qué? Porque los conocía las 24 horas del día, los 365 días del año. Conocía su accionar, su hablar, su reír, sus bromas, lo que cuenta, si miente, no miente, si habla verdad o si está estableciendo el reino de Dios en su casa o no, si él como persona está expresando el reino de Dios o no. Él nos conoce todos, pero eso no lo vemos como prueba. Recuerde que cada día el Señor dio afirmación y todo es bueno, es bueno. Es bueno, pero ¿por qué todo es bueno? Porque cada día probó que todo era bueno. ¿Por qué es que vamos a alcanzar la plenitud de Cristo, el ser no solo completo, sino totales en Él? Porque cada día de nuestra vida, cada etapa, estamos dando el 100%. No el 99%, no haciendo lo que podamos, sino haciendo lo que debemos, y lo que debemos es el 100%, para cumplir la función que estamos trayendo ahora de producto terminado en cada etapa. Jesús no se presentó otra vez, vuelvo a resaltar, como un pan en proceso. Aquí no dijo, yo estoy en proceso de pan. No, aquí ya estaba pan, por eso es que estoy sirviendo a mi Padre en esta área. Ya después lo preparó para llegar a la cruz, pero esto sirvió para llegar a la cruz. Cada fase nos prepara el Señor para que allí en esa fase le sirvamos y cumplamos con eso que Dios quiere hacer.
Por eso es que cuando David ya estaba preparado con el león y con el oso en esa escuela del Señor, con las ovejas y con la honda y la piedra, estaba listo para matar al gigante. Pero no todo el tiempo estuvo tirando hondazos. No agarró un método, porque él entendía que ya había pasado a otro nivel, y eso nos pasa. ¿Por qué no pasamos a otro nivel? ¿O por qué si pasamos a otro nivel queremos usar las situaciones anteriores? Porque hacemos un método. Tenemos que aprender que esa nueva etapa traerá nuevas reglas, nuevas formas de conducta, en crecimiento, en desarrollo. Cuando yo era niño hablaba como niño, pero ahora que soy hombre, ahora actúo como hombre. Ya era un nuevo estilo de conducta. ¿Por qué? Porque había desarrollado y porque había crecido. Por eso es importante comprender que lo que el Señor quiere en nosotros es que cada etapa la veamos como un producto terminado. Que no pasemos a medias, aunque sea así raspadito pase. Esto no es universidad, esto no es colegio. Aunque sea por ahí con un 60, pero pase. No, no es eso. Aquí es el 100% para que podamos servir a Dios. Porque hay hermanos que ya el Señor los tiene capacitados y habilitados por estar en Cristo y por la preparación que les ha dado el Señor, listos para ser discipuladores, pero se sienten incapaces, porque se están midiendo con la regla del mundo, cuando Dios ya los ha preparado, cuando Dios ya los ha entrenado, y ya están listos para empezar a servir, y a servir, y a servir. ¿Por qué no oramos por los enfermos? Porque nos sentimos incapaces. ¿Y qué tal si no sana? ¡Ja! ¿Qué tal si se me muere? ¡Ja! ¿Qué van a decir de mí? O si se me pasa la enfermedad mía, ¡ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar? Pues, y nos vemos incapaces. Entonces, ¿qué pasó con todo el tiempo que usted ha tenido de estar en la congregación? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en usted? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios que dice que es viva y es eficaz? ¿Qué ha hecho el ministro en su vida a través de perfeccionar a los santos? ¿Qué ha pasado con la relación con los hermanos? Todo eso es para que crezcamos. Y algunos llevamos 3, 5, 10, 20, algunos hasta 50 años de estar en la congregación y nos sentimos incapaces porque nos seguimos midiendo de acuerdo a los Goliat, a las reglas del mundo, a lo que el mundo ha establecido. Cuando usted y yo debemos de ser de acuerdo al propósito y al plan del Señor en nuestra vida. Es el tiempo que nosotros nos levantemos en su nombre y en su nombre podamos cada día hacer las cosas grandes y gloriosas de Él en nosotros. Cuando nosotros vemos cómo el Señor fluye en diferentes personas, por causa de no conocer a Dios, no cumplimos bien nuestro cometido ni damos la talla. Por ejemplo, en el caso de Job 38 y versículo 4 y 5, es la respuesta de Dios a Job. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y todavía le dice, házmelo saber. Dios a Job, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Por qué razón? Porque Job por un tiempo le cuestionó a Dios y estaba como diciéndole a Dios qué era lo que él tenía que hacer. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos, es que eso no funciona? ¿Cómo es eso que lo de Dios no va a funcionar si Él es el eterno presente y Él es el que diseñó todo desde antes de la fundación del mundo? Y por eso le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ni existías, pues. ¿Y cómo es que ahora cuestionas lo que yo estoy haciendo?
Le está mostrando la soberanía de Dios a Job y que Él es soberano y que Él trabaja en cada fase, en cada etapa de su vida y que Él trabajó en cada etapa de su vida. Pero ¿por qué lo trabajó de esta manera? No para acusarlo ni para hacerlo sentir que nada, sino le estaba hablando de su soberanía a través de estas preguntas y de esta respuesta de Dios. ¿Para qué? Para formarlo y que lo llevara a conocer profundamente, para que después él dijera, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí puedo decir quién es Dios. Por eso es que el Señor lo somete a esta prueba para llevarlo a que le conociera. ¿Por qué está pasando usted etapas de pruebas, ya sea parciales o esa prueba permanente donde el Señor lo está midiendo las 24 horas del día, en todas las expresiones de su vida? ¿Por qué? Porque Él quiere que le conozcamos y que nosotros también estemos seguros del Dios que tenemos y de la gloria de Dios que tiene ese Dios que nosotros tenemos. Pero ahora la gloria que usted y yo tenemos, porque Él dice, la gloria que me diste, yo se las he dado. Para que seamos una iglesia funcional y útil, una iglesia que sirva. Pero ¿cuándo vamos a servir? Cuando nos consideremos y veamos que somos producto terminado en cada etapa. Vamos a servir a Dios en cada etapa. Vamos a hacerlo. Cuando yo ya veo que soy producto terminado, le sirvo. Cuando yo veo que todavía soy producto a medias, no le sirvo y quiero que todos me sirvan. Quiero que todo el mundo ore por mí, quiero que todo el mundo me visite, quiero que todo el mundo me edifique, quiero que todo el mundo pregunte por mí, quiero que todo el mundo... No, cuando ya debo yo servir. Yo debo servir como Cristo vino a servir. ¿Pero por qué vino a servir? Porque Él sabía que ya había sido leudado en esa etapa y que ya era un pan terminado para poder servir a su Padre en el propósito por el cual había sido enviado. La iglesia, ¿por qué no ha podido servir a Dios? Porque todavía no ha concluido cada etapa. No somos los humanos, la tendencia humana es hacer las cosas a medias, pero porque no hemos visto que Dios quiere que usted y yo terminemos cada etapa y la pasemos aprobados, para que al final entonces y en todo el proceso, desde el inicio hasta el final, alcancemos la total plenitud y se diga todo está terminado. Una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Pero encontramos también a Jonás, en Jonás capítulo 4 y versículo 2. Como vemos a un Jonás que primero no solo fue probado, y hablamos tanto de Jonás, que fue enviado a Nínive. Y mire cómo le llevaba la contraria a Dios. Y él, en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis. Y Tarsis quedaba en sentido contrario de Nínive. Entonces le llevó la contraria a Dios. No, lo que yo decido es mejor que lo que tú me estás guiando a hacer. A donde yo pienso ir es mejor que donde tú me estás enviando. ¿Cuántas veces le decimos así? Pues Dios nos mete y trabaja en nosotros y nos prueba y nos mide para que nosotros le conozcamos y veamos que Él es Dios y Señor digno de toda alabanza y de toda adoración. Pero veamos a Jonás. Bien te decía yo, fíjese pues, bien te decía yo que esto iba a pasar. Lo estoy parafraseando. En Jonás 4:2. Bien te decía yo que esto iba a pasar y que esto ibas a hacer. Por eso era que yo no quería ir, porque ya sabía que tú los ibas a perdonar. Bien te decía yo. ¿Cuántas veces lo que le decimos queremos enseñarle a Dios cómo hacer las cosas? O le decimos, ya viste, yo te lo dije. Señor, si yo ya te lo dije en oración.
Si yo se lo dije al pastor, si yo se lo dije cómo debían de ser las cosas. Y por eso es que viene el Señor y cuando Él se pone bajo aquella calabacera, un árbol, pues voy a asumir así, solo por parafrasearlo, y viene y se seca y... ¿Y qué hizo Jonás? Se pone furioso. ¿Y cómo es eso? Porque no se dio cuenta, él creyó que solo estaba siendo probado en su ida a Nínive, pero no creyó ni se dio cuenta que estaba siendo probado en su carácter. Y ahí dice que se enojó. Y se enojó contra Dios. Pero eso no lo vio él como la prueba. Es que cuando Dios nos está probando en todas las áreas de nuestra vida, sentimientos, emociones. Cuando tú te sientes víctima, ahí está probando y estás demostrando que no estás dando la talla. Sí, cuando te enojas, no estás dando la talla. Jonás se enojó. ¿Qué quería votar el Señor? No tanto era su rebeldía, aunque quería hacerlo. Lo que quería era quitarle su orgullo y demostrarle que Jonás era orgulloso y que por eso se enojaba y se sentía herido y afectado. Es que Dios no está haciendo las cosas como yo quiero y por eso era que le estaba enseñando a Dios. Orgulloso. Y Dios trabaja en nuestro orgullo y nos hace ver que las cosas no son como nosotros pensamos, sino es como Él ya lo había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros queremos que Dios nos sirva, que Dios haga las cosas como nosotros decimos. Señor, te pedimos que pase esto y esto y esto y esto y esto. Le estamos diciendo a Dios qué hacer, cuando es de nosotros descubrir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Grabe sus oraciones y me va a decir si sí o si no. Señor, queremos que sanes a mi marido, que sanes a mi esposa, que hagas esto, que cuides la casa, que pongas aquí, que quites esto, que transformes a mi hijo. Nosotros le estamos diciendo a Dios qué hacer. Ahora, ahí es donde el Señor nos trabaja y todo eso Él lo está midiendo. ¿Cómo llegó? Mire la diferencia entre Pedro y Saulo. Pedro mata y come. No, Señor, ninguna cosa común o inmunda yo he comido jamás. ¡Ja! No, Señor. Aunque tú me lo estés diciendo, pero yo no quebranto mi religiosidad. Mis costumbres, no las dejo. Sin embargo, viene un Saulo que se acababa de entregar al Señor y desde entrada él entendió que tenía que estar sometido a la voluntad de Dios. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momentito en su conversión, allí era un Saulo que en esa etapa había completado su fase, porque estaba sometido. La expresión de una persona nacida de nuevo es que está sometida a la voluntad de Dios. Cuando hablo de sometida no estoy hablando ni de presión ni de fuerza, no con el entendimiento humano, sino es que voluntariamente yo pongo mi voluntad en la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice, nadie me la quita, sino yo la pongo por mí mismo. Él está diciendo por su propia voluntad, Él está haciendo la voluntad del Padre. A eso me refiero de sometimiento. La expresión de un resucitado en Cristo es alguien que está sometido a la voluntad de Dios. ¿Por qué es el reino de Dios? ¿Qué es reino de Dios? No es solo hacer proclamas y decir y predicar temas del reino de Dios. No es eso, aunque incluye. ¿Qué dice que es el reino de Dios? Venga tu reino. ¿Pero qué es entonces? ¿Cuál es la expresión de que el reino de Dios ha venido? Hágase tu voluntad. Ahí está el punto. Como en el cielo, así también en la tierra.
Si no se está haciendo la voluntad de Dios es porque no estoy sometido, porque todavía al estilo Jonás estoy viendo solo la prueba de mi obediencia a ir a Nínive, pero no me estoy dando cuenta que me está probando mi carácter, el sentimiento, emociones, mi fe y todos los aspectos de mi vida. La realidad de la prueba es que ahí está siendo probado, más que la economía, más que la enfermedad, está siendo probado en todas las fases de su vida. Por eso es que debemos comprender la prueba como una prueba desde el comienzo hasta el final. Jesús fue probado, ¿y por qué fue calificado de el Cordero sin mancha y sin contaminación? Porque desde el principio empezó a ser probado y Dios estaba midiéndolo ahí y aprobándolo, no aprobándolo porque fuera su hijo, eso sería consentir. No es eso, no, aprobando porque sí estaba dando la talla en cada fase. Y por eso cuando llegó como Cordero estaba calificado. ¿Pero por qué estaba calificado? No porque aquí había llegado como Cordero, sino porque como un Cordero que había cumplido con todas las fases y las etapas de su vida, y cada etapa había dado la talla. Así es como Dios quiere en nuestra vida, que seamos la iglesia de Jesucristo, y esa es la iglesia que da la talla en cada etapa. Pero dar la talla no es solo sacar el 100, no solo es ser pan. No, Jesús dijo, yo ya soy pan, yo soy el pan de vida, pero ahora sirvo. Gloria a Dios por eso. Veamos entonces esta parte ahora. ¿Por qué Jesús no solo llegó a la parte del 100% y dar la talla, sino ahora empezó a servir en esa talla? Porque esa parte de esa prueba, o porque te prepara y te leuda para que seas pan, es para que sirvas, para que seas útil, para que yo sea útil, usted sea útil. No te hace producto terminado para que te goces y qué buenísimo, ahora sí paso a otro nivel. No es solo para pasar a otro nivel, es para que allí hagamos las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos y que cumplamos su propósito. ¿Por qué Jesús predicaba sobre el reino de Dios? ¿Por qué Jesús hacía las cosas que el Padre le había enviado? Porque Él estaba cumpliendo la función de un pan enviado del cielo. Ahora estaba sirviendo, ahora estaba haciendo la función de pan útil. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida, que cada etapa no solo termine con un 100, sino la aprobación final de esa etapa es cuando le sirves de acuerdo a la etapa que ha sido preparado. ¿De qué hubiese servido que David hubiese sido preparado con el león y el oso, si al llegar al gigante Goliat no hubiera enfrentado al gigante Goliat? No hubiera servido de nada. Aunque hubiera matado al león, aunque hubiera matado al oso, si no hubiera matado al gigante, no hubiera terminado su fase. La prueba que has terminado tu fase es que esa fase está muerta. Esa fase está vencida. Esa fase está sometida a la obra del Espíritu Santo, y por eso es que puedo servirle en esa área. Jesús, ¿por qué pudo servir y dar su vida por las personas? Porque era producto terminado ahí, aunque siguió sirviendo y siguió siendo obediente, porque Él no dejó de ser obediente aquí solo por ser pan. Ya fui pan y ahora ya cumplí con todo. Así que no, Él siguió siendo obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Porque cada etapa de su vida fue
Fue examinado y fue probado. Y qué importante es esto. Leamos algunos 2 versículos en diferentes versiones. Y miremos en 2 Corintios 13:15. ¿Qué es lo que nos revela el ser producto terminado? En la 60 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Habla de que yo y usted se examine a sí mismo. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Algunos hermanos llegan con el pastor, pastor, dígame cómo estoy yo, cómo me ve, crecido, no crecido. No, aquí dice que es usted y yo el que nos debemos de probar, el que nos debemos de medir. Pero mire la otra versión. Aquí en la NTV, el mismo versículo de 2 Corintios 13:15. Examinaos para saber si su fe es genuina. Qué tremenda esta versión. Para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Ahora escuche esta siguiente parte. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Lo quiero volver a leer otra vez. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Ahora, de no ser así, de no tener esa fe genuina, ¿qué dice? Ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Qué tremendo. Leámoslo en la PDT. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Entonces, al no pasar la prueba, ¿qué estamos revelando? Que Cristo no está en nosotros, que Cristo no está siendo expresado en nuestra vida. En la TLA, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Qué tremendas estas versiones. Nos hacen ver la realidad. Si estoy expresando a Cristo, es porque estoy demostrando que Cristo está en mí. Si no estoy expresando a Cristo, sino otra cosa, estoy expresando que esa otra cosa es la que está en mí. Entonces, ¿la fe es genuina o no es genuina? ¿La paciencia es genuina o no es genuina? ¿La verdad que yo estoy viviendo es genuina o no es genuina? ¿En la relación con mis hermanos es genuina o no es genuina? Pues habla de ser probada. Para demostrar si sí. Y si sí es porque Cristo está en nosotros. Y si dice, y si no es así, entonces porque no está en nosotros. Muy claro. ¿Qué es lo que usted y yo estamos probando en la prueba? Primero, si lo que tenemos es genuino. Ahora, Cristo es genuino. Cristo es realidad. Y si Él es eso en nuestra vida, vamos a expresar esa realidad de Cristo. Segundo, debemos ser producto terminado para poder calificar y servir a Dios en esa fase. Luego nos va a pasar al otro nivel para aprender más y debemos servir en esa fase. Y así ese es desarrollo y crecimiento. Ahora,
¿Por qué Cristo sirvió? Porque Él dice, yo soy, no yo seré ni yo estoy siendo. Yo soy, yo ya soy pan. ¿Por qué la iglesia debe servir a Dios? Porque ya es pan. ¿Por qué cada uno de nosotros debemos servir a Dios? Porque somos panes, siempre y cuando hayamos sido leudados y pasados por el fuego y hayamos sido aprobados. Dios quiere que nosotros le sirvamos porque Él quiere quitarnos todo aquello que todavía hemos adoptado como costumbre y tradición y ritos y hemos aprendido del mundo. Quiere quitarlo de nosotros para que nosotros le sirvamos para su gloria y para su honra. Por eso es que Dios está perfeccionando a Misión Cristiana del Calvario, pero no solo nos perfecciona para que estemos perfeccionados, sino nos perfecciona para servir. Y termino con este versículo de Efesios 4:12, que los 5 ministerios son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. La perfección no es solo para llevarnos al cielo, la perfección es para servir. La perfección es para servir, para hacer la obra del ministerio. La santificación no es solo para ver al Señor, la santificación es para servirle. La iglesia gloriosa no es solo para que el amado diga, sí, esta es mi iglesia preciosa y gloriosa. No, es para servir. Todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida es para que le sirvamos. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Jesucristo. Eso es Misión Cristiana del Calvario, llamada a servirle para la gloria de su nombre. Qué importante es todo esto, nos está preparando, pero para nuestro grande y glorioso congreso que ya en próximos días está por venir. Gracias a Dios por las personas que se han inscrito y le animamos que usted lo haga, no se quede en casa. No es lo mismo verlo en línea, aunque se edifica, aunque se goza, que estar presente. No es lo mismo oír qué está pasando a que usted aquí esté metido en el fuego de Dios. Véngase, disfrute de la gloria de Dios y experimente a Dios como Él quiere que usted le debe experimentar. Así que a prepararnos, y todo esto que el Señor nos ha estado dando ha sido precisamente para este congreso. Mire qué glorioso y qué, como decía uno de los pastores del área sur de Escuintla, decía, qué tremendo terminar el año con este congreso. Ya no vivo yo, qué gloriosa forma de terminar el año, decía. Y gracias a Dios por ello. Así que no se la pierda, véngase y a gozarse grandemente en el Señor. Este siguiente lunes no tendremos reforma debido a los preparativos que se hacen siempre a los días del Congreso y llevar todo el equipo y trasladarlo, hay que desarmarlo y trasladarlo precisamente al Congreso, así que no tendremos. Y lo segundo es que ya varios hermanos estarán viajando, así que este lunes no tendremos reforma, pero sí el siguiente lunes tendremos reforma en vivo, donde usted puede venir. Hay varias congregaciones, siervos de Dios que vienen y están presentes al reforma en vivo aquí en el salón de la sede central, y ahí vamos a estar disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que a gozarnos, el tiempo está listo, el Espíritu Santo está obrando, el Señor se está manifestando, ya ha determinado glorificar su nombre, así que venga dispuesto a que usted y yo dejemos que Cristo sea glorificado en todas las cosas. Será un gusto verle en este congreso y saludarle personalmente.
Que Dios le bendiga grandemente.